nada, pues... al escultor por haberlo hecho tan pesado. Lo tienes allí, le riñes. Bueno, ya sin más, estamos todos deseando escuchar a nuestra premiada, así que, Elvira, el micrófono es todo tuyo. Sí, han mojado los papeles. Qué cosas pasan. Yo con los papeles he sido siempre un desastre. No es que los pierda exactamente, sino que luego los escribo y luego no los utilizo. Tengo que empezar, por supuesto, con una larga lista de agradecimientos. Es una cosa muy buena tener mucha gente a la que agradecer cosas. Yo estoy agradecidísima a Íñigo Gómez Pineda. Íñigo, estaba intentando, mientras estabais sentada, recordar cuándo nos conocimos. No puedo recordarlo. Y sé que no hace mucho, pero tengo una sensación de familiaridad extraña y no he podido ponerle un punto. ¿Cuándo nos hemos conocido nosotros? Pues no lo puedo recordar. Eso es muy bueno, eso es una cosa muy buena. En fin, gracias Íñigo, gracias María San Gil, gracias Rocío, gracias a la Fundación Villa Cisneros, que es realmente una familia, porque la Fundación Villa Cisneros parte de la familia Gómez Pineda, pero luego ya en sí es como una especie de familia extensa en la que uno termina más o menos implicado y tiene una sensación como de llegar a la casa de uno cuando va allí. Es una cosa muy cálida, muy grata. Hacen un trabajo espectacular, en mi opinión. Después hablaremos de eso. Quiero también dar las gracias a Ignacio Gómez de Liaño. Realmente él dice, bueno, yo solo dije, no, es que yo realmente no hubiera escrito Imperiofobia y Leyenda Negra sin la confianza que Ignacio puso en que el libro merecía la pena que lo escribiera. Entre otras razones, no lo hubiera escrito, no es que hubiera dejado de estudiar el asunto, yo hubiera seguido estudiando aquel fenómeno porque llevaba muchos años haciéndolo. Pero yo lo estudiaba para mí, lo estudiaba para comprender yo ciertas cosas que había visto por el mundo, en mi propio país, pero también fuera de mi país. Y a mí me ayudaba el estudiar, a comprender lo que veía, lo que había visto, pero no pensaba que las conclusiones a las que yo había llegado o las investigaciones mías tuvieran el menor interés para nadie. Y, de hecho, estaba completamente convencida que absolutamente a nadie le iban a interesar. Y si Ignacio Gómez de Liaño no fuese, aparte de amigo, un maestro, y yo no tuviera, por su criterio, tanto respeto como tengo, no se me hubiera ocurrido ponerme a escribir el libro. De hecho, lo hice y, a pesar de todo, mientras lo hacía, estaba convencida de que era un esfuerzo inútil, que no servía absolutamente para nada. O sea que le agradezco muchísimo su apoyo, su confianza en que no era un esfuerzo baldío. Porque, claro, yo escribí ese libro mientras trabajaba. María ha contado algunas cosas de mi currículum, que todo el mundo se fija en ellas cuando mira las páginas del currículum y nadie se fija en lo más grande, que es que yo soy una profesora de instituto. Y lo he sido durante muchísimos años, durante lustros. Ese ha sido el oficio con el que me he ganado la vida y les puedo asegurar que es lo más heroico que existe. Y es de lo que más orgullosa me siento, el haber sobrevivido a décadas de enseñanza en un instituto español y no haber perdido el juicio. Esto es algo que a mí yo misma me lo valoro, ¿entiendes, María? Y me da mucho coraje que no me lo valoren los demás. Sí, es que lo quería decir porque es importante para mí, sí. Y a José Luis López Linares, que está aquí sentado también, que apareció un día con la segunda edición debajo del brazo diciendo, vamos a hacer una película que yo no sé ni hacer una fotografía, y las máquinas me apabullan, y del cine me apeé, yo creo que en el 72, la de Steve McQueen, creo que ha sido la última película que me ha emocionado. O sea, imagínate si me he quedado yo atrás. Me encanta el cine, pero lo que se hace últimamente
en las pantallas y yo no terminamos de congeniar, o sea que no. Pero me convenció de que era posible hacer un documental no sobre imperiofobia, no, eso no es cierto. El documental no es sobre imperiofobia y el libro, no. El documental es, o la idea del documental es enseñar aquella parte de la historia de España que normalmente nunca se enseña. Porque hemos elegido, hace mucho tiempo que lo elegimos, no voy a contar ahora por qué, enseñar aquello que era importante para los otros. No sé si se han fijado en esto, no se han fijado, pero fíjense. He estado mirando colecciones de libros de texto, que no se llamaban entonces libros de texto, catones, enciclopedias, etcétera, desde que empezaron a aparecer, o sea, desde que la gente empezó a comprarlos impresos y no a escribirlos a mano, porque los libros con los que la gente estudiaba hasta el siglo XVIII se copiaban a mano, porque el libro impreso era carísimo. Así la gente, pues, copiaba de otro. Vamos, esto no es nada raro ni peculiar, ni pasaba en España, pasaba en el mundo entero. Todo el mundo se copiaba los libros a mano. Era un sistema mnemotécnico estupendo y te servía para aprender. Bueno, cuando empiezan las imprentas de tipos móviles y tal, y los libros se abaratan muchísimo, empieza a aparecer el que la gente va con 10 años, 11 años o 12 años ya con un libro a estudiar. Esto no se llamaba libros de texto porque hasta Villar Palasino se llamó así, pero da igual, lo que sea, llevaba un libro. Bueno, pues me los he revisado desde los de Calleja, que eran popularísimos, porque Calleja realmente con lo que hizo un dineral fue con los libros de texto. ¿No suena esto? ¿Alguien haciendo un dineral con los libros de texto? Bien. Calleja fue el gran impulso, y hacía cientos de miles, o sea, que se estudiaban en Filipinas. Pero antes de Calleja había más. Bueno, pues ustedes lo revisan, unos detrás de otros, se dan cuenta, dice uno, Felipe II, ¿no? Por poner algo. Felipe II. Abres, ¿a qué cuentan de Felipe II? La Invencible. Y se quedan ustedes tan tranquilos. ¿Y por qué estudia uno Felipe II y la Invencible? ¿Por qué hemos elegido que lo único que hay que contar de Felipe II es aquello que le importa a los ingleses? O sea, aquella parte del reinado de Felipe II que constituye una victoria, muy entre comillas, en una batalla que no significó mucho, de 3 intentos de invasión en una guerra que se ganó. Troceen el asunto, ¿vale? Tenemos una guerra larga, tenemos 3 intentos de invasión que el Imperio Español se pudo permitir sin pestañear. Uno fracasa, en realidad fracasan 3, porque todos tuvieron el mismo problema con el clima, pero el imperio no se viene abajo para nada, y de todo eso nosotros hemos elegido aquella parte que fue favorable o que los ingleses cuentan de modo favorable, y porque es favorable para ellos, la estudiamos nosotros. Esto para hacérselo mirar, ¿eh? O sea, el reinado de Felipe II es larguísimo, suceden en él cosas muy estupendas, muy importantes para España, para el mundo, pero nosotros solo estudiamos en los libros, y así ha ocurrido durante el siglo XIX, pero que también durante la dictadura de Primo de Rivera, o sea, a ver, la Restauración, Primo de Rivera, la República, el franquismo y hasta mí. Es decir, es una tradición continuada e ininterrumpida de españoles estudiándose la Invencible, como si la Invencible le importara algo a España. No, la Invencible le importó a los ingleses y por eso la estudia, claro, porque es estupenda para ellos, al menos el relato que ellos han construido. Y entonces nosotros, ¿por qué la estudiamos? ¿Por qué no estudiamos Lepanto? ¿Por qué no estudiamos Blas de Lezo? Es decir, ¿por qué hemos elegido aquella parte de la historia de España que es interesante para los franceses, que es interesante para los ingleses y que es interesante para todo el mundo menos para nosotros? Esto es una cosa que hay que echarse a pensar un rato, porque estamos tan acostumbrados a determinadas barbaridades que las vemos con total naturalidad. Pero son barbaridades. Imagínenselo al revés. Este año se ha celebrado, acaba de celebrarse en Cartagena por primera vez en la historia, un congreso sobre la contraarmada, la de Drake Norris, ¿vale? El intento de invasión de Portugal. Y bueno, el proyecto era de María Pita, que fue la primera parada en La Coruña, luego a Lisboa, y si la cosa iba bien iban a subir por el Guadalquivir hasta Sevilla. Bueno, 5 siglos de silencio. No hay un libro inglés en el que esto se mencione.
La inmensa mayoría de los ingleses que terminan doctorados en historia sin saber que esto existió. Y hasta este año no ha habido un congreso sobre esto, que heroicamente se ha hecho en Cartagena. Bien, ¿ustedes se dan cuenta de la anomalía que esto significa? O sea, de la cantidad de puntadas que hay que levantar para ver dónde está el problema original que ha ocasionado esta gigantesca deformación, que es que terminamos estudiando la historia de España que han escrito para España otros países. Estamos en construcción. Nosotros estamos en construcción. No nos hemos construido. A lo mejor cuando nos construyamos salimos mal. Pudiera ser. Pero como no lo hemos intentado, estamos todavía en el intento. En ese intento, yo creo que nosotros estamos atravesando ahora una crisis de crecimiento. Porque los estados que surgieron del desmembramiento del imperio, todos ellos, el nuestro también, tienen un problema, que es que son débiles, son estados débiles. Como nuestros intelectuales se dedican normalmente a analizar el sexo de los ángeles, no nos hemos puesto a averiguar, a estudiar, a ver por qué los estados que surgen del desmembramiento del Imperio Español, por qué son débiles. Y vuelvo otra vez a lo mismo. A lo mejor lo podemos arreglar, a lo mejor no lo podemos arreglar, pero está claro que si no nos ponemos a pensar y a analizar las cosas, no encontraremos nunca soluciones a los problemas, porque no identificaremos los problemas adecuadamente y nos pondremos a ir en busca de soluciones allí donde las soluciones no están. Yo estoy ahora en el problema del porqué de esa debilidad de ese Estado, que no sé a dónde me llevará, probablemente al exilio. Pero intento al menos identificar ese problema. Es un problema tremendamente complejo y tiene una vertiente vaticana, que ya adelanto, quiero decir que hay algo que es muy lógico, que es que hay un momento en Europa, a partir del siglo XVI, en que las religiones pasan a formar parte de la corona, de los principados. Es decir, la religión se nacionaliza. Las naciones católicas no tienen religión nacionalizada. El jefe de Estado de esa religión está en otro sitio. Y ese jefe de Estado, a mí no me interesa el Papa Francisco como hombre de religión en absoluto. Me da igual como si fuera maometano o presbiteriano o sintoísta. Esto me es completamente indiferente. Me interesa como jefe de Estado. Es un jefe de Estado, no lo olviden. Y como tal, el jefe de Estado actúa y sus decisiones tienen consecuencias. Así que piensen por un rato en la dificultad que tiene para construirse un Estado a partir del momento en que contiende con otros Estados que han nacionalizado la religión. O sea, que quien paga a los pastores y predicadores es bien la corona, bien el príncipe de Sajonia, bien el rey del territorio que corresponda. Y a ese es a quien se obedece. Mientras que en el mundo católico esto no sucede así. Y no es un pequeño factor de debilitamiento. Y no hemos actuado nunca sobre esto correctamente. Porque a esto se ha enfrentado en muchas ocasiones, sobre todo desde el 19 el liberalismo, con anticlericalismo. No, esto no es la solución. La solución no es el anticlericalismo. Esto requiere de una política más imaginativa y más creativa. No se la voy a contar ahora porque si no se van ustedes a aburrir ahí muchísimo. El vídeo que estábamos viendo, tan animoso, esperemos que nos salga la película animosa, hay que huir de todo dramatismo y de la caspa. ¿Vale? Muchísimo. De esto hay que huir como de la peste. De esa actitud gimoteante del 98, por Dios, no. Más no. O sea que esto hay que hacerlo en busca de verdades que sean útiles para el presente, hay que hacerlo con sentido del humor, porque todo aquello que molesta mucho, cuanto más molesta, hay que echarle más sentido del humor. Esto es fundamental. El sentido del humor lo cura casi todo.
Y yo espero que sirva para enseñar no solo historia de España, historia del mundo. Porque la historia del Imperio Español no es historia de España. Ese es el error, el gigantesco error. Esto es historia del mundo. Como la historia de Roma no es historia de los romanos, la historia de Roma es historia del mundo. ¿Dónde empieza y dónde acaba nuestra historia? Es difícil saberlo. ¿Es nuestra historia Escipión el africano? Va a ser muy difícil que estén ustedes sentados ahí y sean quienes son sin Escipión el africano. Pero no le consideramos nuestra historia, porque forma parte de la historia de Roma. ¿Dónde pongo la piedra miliar? ¿A partir de qué punto considero yo que esto ya me afecta o no me afecta? Yo creo que me afecta a todo. Así de simple. Y si ese es el origen de la nación española o si la nación española ha nacido hace 10 minutos, me es completamente indiferente. Esto ya lo he dicho varias veces. No caigan en esa trampa. Es una trampa tonta. A la guerra civil fueron los estadounidenses para defender la unidad de su nación a los 5 minutos de nacer. No te da más derecho a existir el ser más viejo. España es una nación política ahora y la tenemos que defender ahora. Tiene una historia compleja porque ha heredado el nombre de un imperio gigantesco, transcontinental, que cambió la faz del mundo para siempre. Hay que aprender a gestionar esa historia correctamente, como patrimonio del mundo que es, y huir de esa actitud, que se la van a encontrar ustedes enfrente, porque esto forma parte de la caspa nacional. En fin, el imperialismo españolista este del que te acusan cada 5 minutos, en cuanto uno dice que Felipe II no tenía cuernos y rabo. Bueno, pues no importa. Esto es una actitud ridícula, típicamente española, tontorrona. ¿A quién se le puede ocurrir que España alberga, con la que está cayendo, alguna clase de pretensión imperialista? Esto es estúpido. Hace 2 siglos que ese imperio se desmembró, dejó una civilización, y esa civilización pudiera tener mejor relación consigo misma de la que tiene. A lo mejor, consiguiéndolo, nos beneficiamos todos. Nadie quiere ir de imperio por la vida ahora. A quien le toca, por ser el más grande de todos, sería México, a cuyo frente tiene, en fin, López Obrador no está por la labor. O sea, que es posible que si acertamos a construir una historia que no nos debilite incesantemente, a nosotros aquí y a los del otro lado del charco allí, porque tienen el mismo problema que aquí, porque no estamos acostumbrados a estudiar los problemas históricos y los problemas políticos que suceden en el ámbito de la hispanidad como una continuidad, pero hay que estudiarlos así y se vuelven inteligibles. Si nos empeñamos en aplicar el modelo colonial, no funciona, esto no funciona. Hay que enfocar esto de otra manera. En fin, yo espero que esta crisis de crecimiento aquí en España y movimientos que hay también al otro lado del charco lleven a algo bueno. Tiene necesariamente que llevar algo bueno, porque hemos hecho tantas tonterías a lo largo de tanto tiempo que ya toca que, aunque sea por casualidad, acertemos. Muchísimas gracias por venir y gracias a la Fundación. Bueno, pues